3. Julio 1889. Monasterio de la Orden de San Agustín. Quienes ayudar no pueden, dijo de pronto Sor Paula de Ferrari, sin dirigirse a nadie del grupo en particular, mientras acomodaba a un desvanecido Emmett Clayton en una vieja litera con la ayuda del reverendo O'Hara. Estorbar no deben. Atrás, atrás, que esto no es el Teatro Victoria. Abigail, Samuel y la marquesa retrocedieron varios pasos hasta la pared del fondo. Los 60 y tantos de la religiosa se camuflaban en la fuerza de sus palabras y el vigor de su cuerpo. Su nariz, pequeña, rodeada de pecas, quedaba atrapada por pómulos duros y mejillas abultadas, que ahora brillaban de sudor. Su acento era indescifrable, como si quisiera conscientemente pasar por la ciudadana del mundo, sin arraigo a una patria particular. Su apellido italiano era una pista, pero una pista apenas, insuficiente para dibujar el mapa de experiencias que llevaba a cuestas. Una vez que inspeccionó a Emmet de arriba abajo y chequeó que aún respiraba, hizo un gesto con la mano a la novicia a su lado para que se acercase. Con un velo blanco corto y túnica marrón simple ajustada a la cintura, la chica sostenía nerviosamente una bandeja de metal, con diversos implementos, manteniendo la vista fija en sus propios zapatos. Ese no era horario de visitas y estaba prohibido a las carmelitas compartir el techo con desconocidos sin que hubiese una gruesa reja de por medio. Sin embargo, los colapsos de salud nunca habían respetado itinerarios o reglas, por lo que Sor Paula había decidido hacer una excepción tras el relato de Sam y los dejó entrar en la abadía. Salvar la vida de alguien era más importante que transgredir el código interno. Usualmente, con un toque de campanilla, se advertía a las novicias que debían cubrirse o retirarse, pues había entrado al convento una persona ajena, pero la madre de Ferrari no tenía una al alcance en ese momento, así que al pasar por el vestíbulo en dirección a la enfermería, con el inoportuno grupo de Clayton Co., simplemente les hizo un gesto con la mano. El puñado de chiquillas incómodas se apresuró entonces hasta sus aposentos por el pasillo contrario. Silenciosas estaban, silenciosas se fueron. Solo se quedó una a petición expresa de Sor Paula para asistirla de acuerdo a lo que el enfermo requiriera. Consiga más velas, hermana Clara, le ordenó la madre maestra. La penumbra acuna al rezo, pero no a la faena. En Atlas ya había comenzado otro nublado y gélido día de julio, pero ahí dentro siempre era de noche. Ese pequeño monasterio había sido abandonado por los frailes de la Orden de San Agustín hace casi 100 años, y sus ruinas estaban lejos de ser un lugar hospitalario. Tiene lo necesario, solía decir Sor Paula, recordándole a sus novicias que su estadía temporal entre esas paredes no era más que una prueba del Señor para ver qué tan estoicas afrontarían sus votos de pobreza. Llevaban casi 5 meses ahí. El sector de las celdas era el que mejor había aguantado la inclemencia de los tiempos, con escasas grietas menores entre las piedras y el adobe. La capilla preservaba suficientes retazos de techo como para proteger el área del Santísimo, pero pronto comenzarían las lluvias más crudas del invierno y sería imposible celebrar ahí ni laúdes ni maitines sin que se dañaran los empastados del Salmo. De hecho, en algunas madrugadas trasladaban sus cánticos al cuarto comedor, y la misma Madre Maestra se encargaba de acarrear una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con tal de que cualquier esquina se adecuara al recogimiento esperado. Los momentos de oración no eran negociables ni con el clima. Sus penurias no eran voluntarias, sino imprevistas. La dirección del monasterio de San José en Santiago quería extender los Carmelos a lo largo del país y se le encomendó a Sor Paula preparar en un noviciado aparte a 10 futuras monjas que habitarían un nuevo convento en Viña del Mar. Hasta ahí el plan sonaba muy bien. Por desgracia, las labores de construcción en el balneario superaron las fechas prometidas, lo que a julio del año 1889 tenía a las novatas confinadas en las ruinas de esa vieja abadía, prestada cerca de la línea del tren. El grupo de jóvenes contaba las horas para que les fuese asignada una nueva fecha de partida, y así llegar a su remozado claustro con vista al océano, pero no podían negar que la cercanía con los habitantes de Atlas había hecho su vida bastante más interesante durante la espera.
En un convento, las interacciones debían suceder en un salón llamado locutorio, donde los familiares conversaban con las carmelitas tras una doble reja de fierro. El área del claustro era inaccesible para cualquier alma ajena. En ese monasterio, la dichosa reja seguía firme y operativa, pero el locutorio estaba cubierto por escombros de grandes dimensiones, así que les era imposible recibir a alguien ahí. Sor Paula designó entonces que las 2 horas diarias de contacto de sus novicias con la comunidad, obligatorias en su formación, serían reemplazadas por el establecimiento de una enfermería de servicio público, montada en el recibidor del ala norte con las literas que los agustinos habían descartado. Un entrenamiento en conocimientos higienistas no era necesariamente excluyente a la guía espiritual. ¿Qué es, Sor Paula? ¿Qué tiene?, preguntó Abigail, con los ojos vidriosos, temblando, sostenida de un brazo por Sam. Su conmoción por lo vivido en el laboratorio fotográfico se mezclaba con la preocupación por el estado de su marido y el entumecimiento por llevar apenas un delgado abrigo de lana virgen. Nadie le preguntaba, tampoco nadie podía notar su enagua húmeda bajo el vestido, si bien el hedor a orina la delataría pronto. Difícil saberlo, niña mía, dijo la religiosa, recogiendo hasta el codo las mangas marrones de su hábito y ordenando su largo velo oscuro tras sus hombros. Pero al menos respira, hay que estabilizarlo. Niña no, señora Clayton, me hacéis el favor, la corrigió Alexandra. Le hago el favor de recordarle que la señora Clayton es una niña, enfatizó la monja en tono de reprobación, sin mirar al aristócrata, sino a Abigail, con una sonrisa algo maternal. La hermana Clara pasó a su lado y situó su gran candelabro de velas al lado de la camilla. Sor Paula sintió, satisfecha, y juntó entonces sus manos como si fuese a rezar. Pero no era ese su propósito. Las acercó a su rostro para entibiarlas con su aliento. Luego comenzó a frotarlas enérgicamente. El doctor, Reverend Mother, pidió el reverendo O'Hara en un marcado acento, nervioso al no entender lo que estaba sucediendo. Cuando el religioso estadounidense llegó en su misión diaria de entrega eucarística a las carmelitas, jamás pensó encontrarse con esta escena. El doctor es lo importante ahora. Bien sé lo que es importante en estos momentos, respondió ella, concentrada en la frotación de sus palmas. ¿Realizará una sangría? No, dijo segura. No tenemos tiempo para métodos anticuados. Intentaré uno nuevo. Sin aviso ni preguntas, se inclinó hacia Emmet y tomó el cuello de su camisa blanca de lino. En un solo gran impulso, tiró hacia direcciones contrarias y rajó la tela, haciendo saltar de espanto a la hermana Clara. Presionó sus manos ya tibias sobre el pecho desnudo del doctor unos segundos, soltó y volvió a presionar, una y otra vez, masajeándolo con movimientos ondulantes y murmurando, 1, 2, 1, 2. Abigail abrió la boca de sorpresa. Sam ahogó su propia expresión tapando la suya. La marquesa chilló ante el atrevimiento de la religiosa, manoteando desesperada en el aire y luego hacia el presbítero, obligándolo a emitir alguna reacción. «¡Deténgase!», exclamó él por fin, abalanzándose a las piernas de Emmet para sostener sus pantalones en su postura original, aterrado de que Sor Paula quisiera removerlos también. «¿Qué pretende usted? El doctor Clayton jamás consentiría esto, nunca». «Si el doctor Clayton fallece hoy, no podrá hacerme saber sus importantes reparos varoniles», declaró ella, mientras quitaba por completo los restos de la camisa y los lanzaba a un canasto antiguo, ignorando los gimoteos inútiles del presbítero. Aprovechó de monitorear el pulso y la débil respiración de Emmet, acercando su oreja a la nariz del británico. «Salvemos su vida para que pronto pueda regañarme con propiedad. ¿No le parece un buen acuerdo?» Emmet Clayton no debía estar ahí. Él no lo habría permitido. Los ictus u otras dolencias en pacientes acomodados se trataban directamente por su médico de cabecera en el domicilio del afectado. Solo los indigentes o jornaleros buscaban atención sanitaria en servicios de beneficencia. El caso aquí es que el flamante doctor de Atlas era también el malogrado sufriente de turno, y las situaciones desesperadas requerían medidas extraordinarias. La única persona con conocimientos médicos en muchos kilómetros a la redonda, dispuesta además a asistir a una urgencia, era la enfermera de guerra Sor Paula de Ferrari, que como monja de claustro no podía salir del convento salvo situaciones muy excepcionales. Los enfermos debían ir hasta allá, y así se hizo. Sam consiguió la forma. De los pocos carruajes que podían encontrarse en Atlas, destacaba la del servicio de correos.
Para el momento de la tragedia, el coche estaba vacío y sin ocupación, así que el conductor aceptó de inmediato trasladar a Emmet hasta el monasterio, comprensivo ante la emergencia. Alexandra pagó una buena voluntad con un orbe y puso otro en su bolsillo para pagar su silencio. Si el doctor Clayton se enteraba algún día de ese desplazamiento deshonroso, armaría el quinto infierno. Mesuren vuestro ímpetu, madre. No es médico para que parlamente como tal, reclamó la marquesa, irritada, frunciendo la boca y tapando parcialmente su mirada con sus manos. No recordaba la última vez que el torso desnudo de un hombre y ella habían coexistido en la misma habitación. Cierto, pero como no hay ninguno en las cercanías, soy la única opción, expuso, reincorporándose para encontrarse con los ojos de la aristócrata, aún en el ensombrecido salón. A su lado, la hermana Clara tenía su cabeza tan gacha que parecía querer excavar un túnel en el piso y desaparecer. Así que no me obligue a perder tiempo valioso, o prefiere que dejemos al doctor en manos del señor. Sor Paula poseía el liderazgo nato para llevar las riendas de cualquier convento, pero en un estilo poco ortodoxo y una soltura atípica para una monja de claustro. Aceptaba ofrendas en alimentos a cambio de prender una vela a pedido en la capilla. Le gustaba el teatro y a veces tarareaba sus zarzuelas favoritas mientras amasaba el pan en la cocina. Leía más novelas que ensayos filosóficos, según ella, para entender mejor la vida cotidiana. No siempre cumplía con el código de vestimenta, pues si bien utilizaba el hábito tradicional de las carmelitas, toca blanca ceñida al rostro, velo negro largo, túnica marrón sujeta con una correa de cuero y sobre ella un escapulario también marrón con el escote trapezoidal. Cuando debía salir por alguna emergencia o cuestión legal, olvidaba su capa blanca obligatoria. También olvidaba que en la calle no debía saludar si no la saludaban a ella primero. Ella olvidaba muchas cosas, pero tenía una memoria infalible para la cantidad de avemarías que cada novata debía rezar antes de ir a dormir. Si una de las chicas se saltaba alguno, Sor Paula la obligaba a repetir el rosario completo. ¿Cómo podía llevar la cuenta si cada cual rezaba en silencio? Las pobres novicias creían que la madre maestra les leía el pensamiento. Ella les dejaba creerlo. Era su propia vida la que no había sido muy ortodoxa. De prominentes padres italianos, pero huérfana a los 10 años, escapó de la violencia de su abuelo a los 17, refugiándose en el Carmelo María Magdalena de Prazzi, en Florencia. Cuando el viejo murió, ella ya era una novata en preparación. El cólera se había llevado a toda su familia directa, así que terminó como única heredera. Paula habría regalado cada centavo al arzobispo, si no fuese porque en esa época la corrupción en la curia estaba en boca de todos y la fortuna de los de Ferrari debía protegerse. Daba trabajo a cientos, sostenía escuelas y otras infraestructuras de bienestar social. Alguien debía administrar todo eso, pero como no conocía a nadie de su entera confianza, Paula se las arregló, aún desde su celda de la clausura. El poder económico permitía excepciones y privilegios que nunca imaginó, desde horarios extraordinarios para salir y regresar al convento, reuniones comerciales en privado sin ninguna otra hermana carmelita presente, contratar asistentes, hasta decidir su propia denominación. Lo usual es despojarse del título familiar tras la toma oficial del hábito, por lo que se le asignó el complemento de la Santísima Cruz, pero nadie jamás la llamó así, ni siquiera el obispo. Fuera de toda norma eclesial, Paula había mantenido su apellido laico en situaciones formales e informales hasta el día de hoy. Su nombre adquirió todavía más fuerza cuando se unió a la misión humanitaria de las Hijas de la Caridad, que partiría a la Guerra Civil Americana con otro centenar de religiosas de una veintena de congregaciones distintas. Estudió y se preparó por meses en el hospital comunal antes de partir. Una vez en terreno de trincheras, para monjas y combatientes, ella era Sor Paula de Ferrari, carmelita descalza y enfermera calificada que dominaba 3 idiomas. Podía armar un cabestrillo en minutos, detener una hemorragia en segundos y acarrear a un soldado al hombro si era necesario. Ayudó a cientos y cientos, la quisieron. El servicio activo definió su rumbo, tanto como para impulsarla a tomar un vapor hacia Sudamérica cuando la guerra terminó, acompañando a un grupo que partiría desde Estados Unidos a Chile en 1870. El puerto de Valparaíso le pareció magnífico y vivaz cuando llegó al país, así que después de una corta estadía en el Carmelo de Santiago,
La llenó de dicha que le asignaran la dirección de un nuevo convento en la costa del Pacífico. Uso la agilidad, la astucia y los brazos que el Señor mi Dios me ha otorgado. Ignorar sus dones en mí sería ignorar su infinita gracia, escribió a su priora en su última carta. Atrincar a Paula de Ferrari era una tarea inútil. Esa convicción la convertía en una líder cuyo carisma atraía docenas de nuevas postulantes cada año para el beneplácito del Carmelo de Santiago, sobre todo de la clase alta de la capital. Por mucho que algunas religiosas y sacerdotes tuviesen reparos por su actitud impertinente y peligrosamente revolucionaria, la Iglesia la necesitaba. Les era útil como madre maestra, les daba estatus. Así como la arquidiócesis no podían prescindir del diezmo, tampoco lo harían de una buena dosis de popularidad, aunque fuese de la mano de la más irreverente de sus figuras. ¿Y eso qué es?, preguntó Sam. En la oscura enfermería del Carmelo Temporal de Atlas, Sor Paula pidió a la hermana Clara que le acercasen la bandeja de latón y asió de ahí un pequeño frasco con un tapón de corcho. Lo acercó a la luz para comprobar su deslavada etiqueta. Sacó el corcho, puso luego la abertura de vidrio bajo su nariz y arrugó la frente. El aroma golpeaba como una cachetada. «Ungüento de Tolú», respondió ella. «Espere, puede envenenar al doctor con ese tóxico», se espantó el presbítero. «El ungüento no se bebe, se frota o inhala», explicó la madre maestra entre dientes, comenzando a exasperarse. «¿Frotar? No, no, no permitiré eso». La marquesa levantó el mentón. «A mí tampoco se me da confiar en las pestilencias de botica». «Pues qué bien que la enfermera soy yo y no usted». «Sí, su superiora me confirmó que habéis asistido soldados en Carolina del Sur, pero también tuberculosos y leprosos en California. ¿Es seguro rondaros? ¿Cómo sabemos que no es contagiosa?». Paula de Ferrari apenas pestañeó. «De lo único que podría contagiar la marquesa es de buena educación». Alexandra abrió la boca de indignación. ¡Qué arrogancia! Y son esas las palabras de una sierva de Dios. La sierva de Dios, como su merced bien debe saber, no tenemos permitido mentir. Parecía una terca rivalidad de infantes, enquistada hasta la adultez, pero se habían conocido apenas iniciado el otoño. El monasterio estaba en el límite sureste de Atlas y había sido completamente ignorado por sus habitantes, hasta que una mañana de marzo los personeros de aduana retuvieron a un grupo de monjas en la estación de tren, intrigados por su presencia. Las identificaciones de las mujeres estaban en regla, pero las obligaron a esperar cerca de una hora en el andén. Cuando Sor Paula preguntó el motivo de tanta suspicacia, tratándolas como delincuentes, apareció por fin la altiva marquesa de Silas, subiendo la voz y agitando su abanico en el aire, molesta por no haber recibido carta alguna sobre la llegada de las religiosas o la ocupación inminente del monasterio vacío. Le parecía inaudito que nadie le hubiese consultado su parecer, siendo que era ella la administradora de todos los predios de la localidad de Atlas. Nadie entraba al pueblo sin su aprobación. «El único permiso que necesito es el que me otorga el Señor mi Dios para respirar», había respondido la madre maestra con una sonrisa de labios apretados, mientras el oficial de frontera le mostraba a Alexandra los documentos que acreditaban el terreno de la abadía como propiedad de la Orden de San Agustín y las firmas eclesiásticas que concedían el acceso de residencia temporal a ese grupo de carmelitas descalzas. No había razón para dilatar más el asunto. La aristócrata española no solía perder la compostura. Su rango le exigía diplomacia y mesura, pero con el rostro rojo de furia dio paso a una animadversión tan solapada como ardiente entre la religiosa y ella. Disputa que ninguna tendría intención de ceder. Menos mal, el reverendo presbiteriano Liam O'Hara, representante eclesial del consulado norteamericano y en práctica permanente para mejorar su español, se les unió en la estación unos minutos después, justo a tiempo para calmar los ánimos. Delgado y muy calvo a sus 30 y tantos, fue el mismo quien escoltó a las carmelitas hasta la construcción en ruinas. Alexandra Falcó y Moncada hizo un último contacto visual con Paula de Ferrari. Le dio la espalda y ni se despidió. Así como existía el amor a primera vista, quizás también la antipatía. Solo se habían visto 2 veces desde su arribo al poblado. Esta era la tercera. «Madre maestra, agradecemos mucho su irreemplazable servicio», comenzó a decir Samuel, interrumpiendo con algo de pudor el intenso diálogo de ambas mujeres. Las dos eran altas, fornidas y avasalladoras, por lo que el menudo italiano debió ponerse en puntillas y subir el volumen para que lo advirtieran.
Sor Paula hizo un gesto de cansancio, pero al menos el tono jovial de Samuel era inequívocamente respetuoso, y su perfecto español en acento toscano lo hacía siempre agradable de oír. Desamparados estaríamos sin su presencia. Me conforta que alguien lo note. Pero quizá, continuó él, apretujando su sombrero con los puños, podría considerar la asistencia de la señora Clayton en cualquier menester que implique aproximarse en demasía al cuerpo físico del doctor Clayton, propuso, apuntando nuevamente a Abigail y buscando tranquilizar con su mirada al alterado presbítero, que aún sujetaba los pies de Emmet como si temiese un ultraje inminente. La monja movió la cabeza suavemente, consintiendo. De toda sensatez. Gracias, señor Brando. De ninguna sensatez si os quedáis todos aquí merodeando, contrarió Alexandra, ahora con una mano en el pecho y dándole la espalda a la camilla con dramatismo. Fijar la vista en un hombre semidesnudo le parecía del peor gusto. ¿Habla por usted? Está muy invitada a retirarse, marquesa, habló Paula, observando por sobre su hombro. Es más, se lo ruego, usted también, reverendo O'Hara. El horario de visitas comienza a las 3 de la tarde. La española volteó tan rápido que su abrigo marrón de terciopelo pareció un remolino. Que no me voy a ningún lado, pardiez. Está invitada a merodear entonces. Abigail no se percató de que su nombre había aparecido en la conversación. Su mirada estaba perdida en la hilera de literas desvencijadas que se alineaban hacia su izquierda, en los jarrones de loza, en las vasijas con manchas de confusa procedencia, en el olor a lejía que aún quedaba en el piso de piedra, en el ritmo de las goteras del fondo. Las sombras se cernían amenazantes sobre las colchas blanquecinas y en algunas aún quedaban las huellas de cuerpos fríos, arrojados hace horas o días a la fosa común, pero cuyos espíritus seguían ahí. Sabía que nadie más podía verlos. Por alguna razón, varios de ellos permanecían desorientados, sufrientes, quizás esperando que alguien les dijera dónde ir. La madre maestra hizo una seña a Sam para que tocara el hombro de Abigail. Él lo hizo, y ella saltó, sabiéndose por fin observada. Sor Paula le pidió que se acercase. Ella se separó de la contención de Sam y en pequeños pasos llegó hasta la madre maestra. La luz de las velas surcaban su perfil delicado y distinguido, pero evidentemente perturbado. Así que Sor Paula le sonrió como pudo, cálida, tomándola del codo derecho. Así notó que temblaba. Sosiéguese, niña, susurró, preocupada por su aspecto. ¿Ha visto un fantasma? Dos, en realidad. Una campesina con la mandíbula ensangrentada de pie junto a la ventana y un niño con el cráneo abierto, que lloraba llamando a su hermano, sentado a los pies de la litera contigua. Eso hubiese querido decir. Dígame, ¿qué tengo que hacer y lo haré? Garantizó Abby con convicción, pero con la respiración agitada, mirando a Sor Paula a los ojos para que su atención no vagase tentada hacia lo que se escondía en la oscuridad. La religiosa arrugó el ceño, suspicaz, pero no discutió. Cuando me escuche decir 3, presione un poco de ungüento contra las fosas nasales del doctor. Debe actuar rápido. Ya hemos perdido mucho tiempo, afirmó. Abigail hizo un gesto de entendimiento y Sor Paula le extendió el frasco de Tolú. Tómelo. Unte 2 dedos. Una pequeña cantidad será suficiente. ¿No debería quitarse los guantes primero? Abby miró sus manos enfundadas en cuero y cerró los puños, algo avergonzada. Negó enérgicamente. Solo se me permite quitármelos en privado, respondió. Sor Paula sintió, manteniendo la idea de no discutir. No tenía tiempo para eso, así que recuperó la concentración. Dio una instrucción en voz baja y la hermana Clara se apresuró a tomar el candelabro. Lo levantó sobre sus cabezas para expandir la luz. Luego le pidió al presbítero que siguiera sujetando las piernas del doctor, pues ahora sí sería de utilidad. Él se persignó. Unos pasos atrás, más cerca del muro, la marquesa se tomó del brazo del italiano por si sus nervios derivaban en desmayo, aunque era evidente que Sam no lograría sostenerla antes de que cayera al suelo si fuese ese el caso. Abigail tomó la cabeza de Emmet y la echó hacia atrás para que quedase despejado el paso del aire hacia su garganta. La pomada en la punta de sus dedos olía a diantres, pero no tanto como el hálito alcohólico de su esposo. ¿Lista?, preguntó la monja, pero no esperó respuesta de su acompañante. Puso sus manos una sobre la otra en el centro del pecho del doctor Clayton y con fuerza contenida comenzó a presionar. 1, 2, 1, 2, 3. Tan ágil como
al cambiar de chasis en su cámara de fuelle, Abby empujó la resina de tolú dentro de la nariz de su marido. Sus dedos pegajosos se arrastraron manchando su canosa barba, mientras con la mano izquierda sostenía su mentón. Sor Paula seguía presionando y contando, y la joven señora Clayton seguía absorta en el rostro de Emmet. De pronto, ya no escuchó más a la religiosa, ya no sintió más el movimiento de algún difunto entre las literas, y apenas distinguía sus propios latidos, como si admirara una extremidad ajena que no estaba bajo su control. Volvió a acercar sus dedos enguantados a la nariz del doctor, pero esta vez bloqueó los orificios. Los mantuvo así. Con la otra mano tapó los labios agrietados del británico, comprimiendo su mandíbula hasta que rechinaron sus dientes. Pasó un segundo, 2, 5. Creyó palpar el hueso que crujía bajo sus uñas. Ella había dejado de pestañear. Él ya no podía respirar. ¡Abigail! El grito de la madre maestra la obligó a reaccionar. Apenas quitó sus manos y soltó el rostro de Emmet, dio varios pasos hacia atrás, pasmada. El doctor arqueó su espalda y tomó una bocanada desesperada de oxígeno. Luego puso sus ojos en blanco y se desplomó de vuelta en la litera como un títere de tela. El reverendo O'Hara, aterrado, se alejó de la camilla y tropezó con una jarra de agua, derramando todo su contenido sobre el piso de piedra, aun cuando Sam trató de evitarlo. El sobresalto también afectó a la hermana Clara, quien perdió el equilibrio y una de las velas del candelabro se partió en dos. La mancha de esperma en su túnica no saldría ni con el mejor jabón importado. ¡Ha muerto! Exclamó la marquesa con la cara cubierta. No había tenido la valentía de mirar. ¿Es cierto?, preguntó Samuel estremecido. Sor Paula se apresuró a chequear los latidos del paciente, también su respiración, examinando su nariz y tráquea, temiendo lo peor. Sin embargo, pronto bajó los hombros, aliviada, desconcertada quizás. No, aunque no lo crea, ahora está mejor, murmuró. El shock despejó sus pulmones y el corazón recuperó su palpitar normal. A veces la sangre deja de correr y no sabemos por qué, concluyó. Levantó entonces la vista hacia Abigail, quien tenía las manos juntas en el pecho y los párpados apretados a una distancia considerable de su marido. Lo hizo muy bien, señora Clayton. Abby abrió los ojos para encontrarse con la intensa mirada de Paula de Ferrari en la penumbra. Ni siquiera la falta de luz podía disimular la severidad, la preocupación y la curiosidad en el gesto de la religiosa. Todo al mismo tiempo. Estiró las mangas de su abrigo, de lana para ocultar sus guantes sucios. Se le revolvió el estómago. Hay que llevar al doctor a un hospital de inmediato, opinó Sam. Sor Paula negó. Yo doy las instrucciones por hoy, declaró subiendo su brazo y apuntando al presbítero. Al reverendo Jara le incomodó ser aludido. ¿Qué instrucción podría darme usted a mí? Requerimos con urgencia un médico para el señor Clayton. Búsquelo rápido, corra al telégrafo y pida uno a Valparaíso o Santiago. Esa es la mejor decisión. Sería catastrófico trasladar al doctor en este momento tan delicado, y si tiene otro ataque, no sé si pueda salvarlo. Abigail recordó algo. Aurelius Harland, dijo de pronto, con un hilo de voz. Es su mejor amigo. Estudiaron juntos en Edimburgo y trabajaron en el lazareto de Maestranza. Creo que en estos días hace las rondas matinales en el Hospital Británico Naval de Cerro Alegre. Perfecto, muy ventajoso, consideró Sor Paula, sin quitar la mirada de presión sobre el religioso. Pida la asistencia del doctor Harland en nombre de los Clayton y declare el carácter urgente, le explicó. Pero al notar una leve reticencia en él, insistió. Es usted indicado para la tarea, pues el telegrama debería ir escrito en inglés. Así aseguramos el buen recibimiento del mensaje. El reverendo Jara movió la cabeza varias veces con la mirada vaga, pensando inseguro de qué tan razonable era acatar la orden de una monja, pero encantado de salir pronto de ese frío salón. Bien, bien, respondió. Tomó su sombrero con ansias y acomodó su gruesa capa de viaje sobre sus hombros. Hizo una pequeña reverencia a Abigail y luego una pausada y profunda hacia la marquesa de Silas. Espero que pueda mantenerme al tanto, Your Ladyship. Alexandra asintió. El hombre arrastró sus botines gastados sobre el charco de agua y se perdió en el oscuro pasillo hacia la puerta principal del monasterio. Me gusta vuestro estilo, murmuró la marquesa de Silas, ya más tranquila, pero contrariada al estar pronunciando un halago para la odiosa Sor Paula de Ferrari. Si bien no podía negar que ella había logrado que un presbítero de la vieja escuela siguiese la orden de una mujer, actuando con asombrosa obediencia y premura,
quizás como nunca en su vida, ni ante el obispo. A mí no me gusta el suyo, respondió la religiosa, suspirando y reposando sus manos en las caderas. Pero descanse ese ceño, que mi opinión no tiene ninguna importancia. Es el Todopoderoso quien la juzgará, no yo, sentenció. Inspiró profundo, algo abatida. Puede retirarse ahora. Pueden retirarse todos. Alexandra no sabía si había escuchado un insulto o un intento de paces, pero no se detuvo a averiguarlo. Escólteme, os pido, señor Brando. Por supuesto, marquesa, respondió Sam en una reverencia, mirando acto seguido hacia Sor Paula. Volveré a las 3 por si hay novedad. Como prefiera, sintió ella. Luego desvió su atención hacia Abby. Usted también debe ser escoltada para que descanse. No quiero más pacientes por hoy. ¿Se encuentra bien? Las manos y rodillas de la joven señora Clayton temblaban imperceptiblemente, tan invisible como el sudor frío que se agolpaba en su nuca. Sentía el tic, tic de las goteras tan fuertes y claro como la taquicardia de su propio pecho. Estoy bien, balbuceó, pálida como la luna. Pero si no le molesta, hoy no regresaré. El señor Brando podrá informarme de lo que deba saber. Porque por ahora, el único que sí sabía que estuvo a punto de asesinar, lo único que sí sabía es que estuvo a punto de asesinar a Emmett Walter Clayton.